Bienvenidos a una escuela sabática más. Buenos días. Que el Señor les bendiga. Y para comenzar, los invito a orar, para pedir la presencia del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias nuevamente, porque nos permites continuar adorándote. Gracias, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu en medio nuestro. Gracias por nuestra vida. Gracias por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra y conocer los propósitos para tu pueblo, en particular para cada uno de nosotros. Gracias por tenernos hoy aquí. En Cristo Jesús. Amén. Lección número 5. La guerra invisible, visible e invisible. De hace tiempo ya venimos hablando de guerra. Desde la lección del trimestre pasado, esta lección también nos hemos centrado mucho en lo que es el conflicto entre Cristo y Satanás. Y vemos aquí cuál es el motor, qué es lo que mueve esta guerra y sus resultados. Sus resultados, vemos, son visibles, por eso aquí dice una guerra visible e invisible. Y el motor de esta guerra es invisible. Se genera el medio o entre las potestades de los aires, como le llama Pablo, a Satanás y su hueste. También las potestades espirituales. Incluye también a nuestro Señor Jesucristo. Son seres que no podemos ver con nuestra vista normal. Sabemos que ahí existen, sabemos que están ahí. La lección de esta semana, al empezar, nos habla de unos ejemplos que nos dan resultados visibles, pero que realmente desconocemos cómo se mueve invisiblemente el asunto. Nos pone el ejemplo del uso de los celulares, por ejemplo. Sabemos que podemos hacer una llamada y que será respondida, mas no sabemos cómo es que nuestras palabras viajan a través del aire, cómo es que el satélite hace todo esto para que se cree una realidad. ¿Por qué no creer todo lo que se mueve en el mundo espiritual? Cristo y sus ángeles, Satanás y sus ángeles siguen guerreando desde tiempos inmemoriales. ¿Recuerdan esa frase de Satanás? Miguel y sus ángeles guerreaban contra Satanás y sus ángeles y después fue desechado del cielo. Hasta la fecha, esa guerra ha continuado y los efectos los vemos en el mundo nuestro. El ataque es para nosotros ahora. Lo hemos sentido en carne propia, en cada una de nuestras personas. Hemos experimentado la hazaña de Satanás, pero también hemos experimentado la salvación que Cristo nos ofrece. Todo eso que ocurre allá donde nosotros no vemos, podemos tener fe y seguridad que así es. Esa guerra existe, pero también existe la salvación dada por Jesucristo. El versículo de memoria dice así: desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Nos vamos a centrar en el capítulo 11 de Mateo y en el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Recordemos, haciendo un recuento, un recordatorio, este reino, el reino terrestre, fue dado a los hombres por su Señor Jesucristo. Pertenecía a nosotros reinar y dirigir la tierra. Pero, como sabemos, por causa del pecado, fue tomado en manos de Satanás. En el plan de salvación, Jesucristo había provisto para venir y retomar ese reino para sí, lo cual ocurrió con su muerte. Aplastó la cabeza de la serpiente y el reino fue tomado nuevamente, aunque estamos todavía en proceso. Se estableció el reino de la gracia con la muerte del Señor Jesucristo y en ese estamos. Ahora esperamos el reino de gloria. Cuando Satanás, con su pecado, morirá para siempre y nosotros seremos felices eternamente en un reino de gloria. Vamos a pasar al día domingo. Mateo 11, versículo 11 y 12.
De cierto os digo, entre los nacidos de mujer jamás se levantó otro mayor que Juan el Bautista, pero el que es menor en el reino de los cielos, mayor es que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Estos dos versículos, hermanos, han causado cierto grado de dificultad entre los eruditos bíblicos. Puede que con todo y más va a causar confusión en nosotros al momento de escudriñarlos. Eso no quiere decir que no puedan ser escudriñados. Sí, la palabra de Dios a veces ofrece cierto grado de dificultad, pero el Espíritu Santo, recordemos, es quien se encarga de dar revelación, de dar correcta revelación y de poner todo en orden. La hermana G. de White dice que aún las formas más pequeñas de vida causan a los intelectuales un grado muy grande de dificultad de entenderlas. Podemos empezar, por ejemplo, un microbio, una bacteria, una pequeña hormiguita. ¿Quién me puede decir cómo dar vida a uno de esas, a esa vida animada, a una de esas cosas minúsculas o invisibles a los humanos? Así que, aunque la Biblia también a veces nos ofrece versículos difíciles, con ayuda de Dios y con tiempo, paciencia, se pueden entender muchas cosas. ¿Qué entienden ustedes, hermanos? Si ustedes tienen algún punto de vista referente a Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los nacidos de mujer jamás se levantó otro mayor que el de Juan el Bautista. ¿Por qué Jesucristo llamaba a Juan así o lo calificaba como mayor dentro de los nacidos de mujer, el género humano? ¿Por qué era el mayor, Juan el Bautista? Según la opinión de que Jesucristo tenía de él. Díganme ustedes. ¿Y por qué también a la vez era menor en el reino de los cielos? Era menor que el más menor, el que tenía menos, vamos a decir así, no es algo negativo, el que se podía considerar con menos valor o privilegios en el reino de los cielos. ¿Por qué Juan era grande y a la vez pequeño? ¿Verdad que existe un grado de dificultad pensar en eso? ¿Cómo poder arreglar ese asunto? Vamos a ver, hermano Eli, ¿qué dice? Bueno, lo que yo entiendo de por qué él era el más grande, hay varias razones, ¿no? Una, fue el primero hombre que la Biblia registra que fue inclusive lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Uno. Segundo, el privilegio que él tuvo de anunciar, ¿no? al verdadero Mesías, al verdadero Salvador del mundo. A él se le revelaron verdades tan grandes, ¿no? Verdades tan grandes como he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién más pudo visualizar, ¿no? En el Mesías, un Cordero de Dios? En cambio a él sí se le fue mostrado eso. Por ejemplo, los judíos, por eso es que ellos no entendían, ¿no? Y cumplieron las profecías. Jesús vino para ser el Cordero de Dios pascual. Y los judíos practicaban el ritual, el servicio de la Pascua, y nunca se les ocurrió que ese cordero simbolizaba a Cristo, no al Mesías. En cambio Jesús sí. Pero por enseñar eso, Juan Bautista, el reino que él hablaba, que iba a traer el Mesías, ese reino sufría violencia. Al mismo Juan Bautista le hicieron violencia. Lo trataron bueno, le mataron, le quitaron la vida. Y dice, desde entonces el reino sufre violencia también, pero solo los violentos lo arrebatan. O sea, para mantenerse de parte del reino de Cristo, del reino verdadero de Cristo, que no es un reino terrenal, se necesita ser violento. Se necesita ser un hombre de principios y de coraje que entiende, ¿no?
y que guiado por el Espíritu Santo puede entender no el reino terrenal, sino entender el reino celestial. Gracias, hermano. Y aún fíjese que con lo que acaba usted de expresar con esta posición de violencia, hay una ambigüedad, y por supuesto que la notó aquí en la lección, ¿no? Vamos a hablar un poquito más adelante de ello. Y sí, efectivamente, ¿por qué a Juan se le consideraba el más grande dentro de los nacidos de mujer? Sí, porque desde antes de nacer se dijo que iba a ser grande, por una razón, porque iba a ser el precursor del Mesías, iba a ser quien diera entrada a este mundo al Mesías, al Señor Jesucristo. Y recordemos cuando estaba en el Jordán y que Jesucristo se acercó, inspirado por el Espíritu Santo. Dijo, dígame, hermano. Tremendo, ¿no? Comparándolo con hombres como Moisés, sí, con hombres como Abraham, nadie fue más grande de los nacidos de mujer que Juan el Bautista. Tremendo. Sí, el comentario bíblico adventista hace un señalamiento con referencia a estos profetas, incluyendo al padre Abraham. No fue mayor, porque Juan el Bautista tuvo el privilegio de abrir brecha, abrir camino para él, de presentárselo al mundo. Amén. Él fue quien le dijo bienvenido al mundo. Amén. En el río del Jordán, cuando bautizaba, ¿cuál fue la expresión de Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué privilegio! Le dio entrada. Ahora, ¿por qué el menor? Porque realmente también, esto lo extraje del comentario bíblico adventista también, el menor, porque no tuvo el privilegio de tener mucho roce con Jesús. Le vio venir, le bautizó y le vio ir. Sin embargo, cuando Jesucristo empieza la predicación del reino, todos aquellos que venían, el leproso, el ciego, el otro, tuvieron privilegio de sentarse con Jesús y platicar un momento con Él. Estas personas que simplemente les vio al paso, tuvieron más tiempo que Juan el Bautista. A Juan el Bautista apenas hace la presentación de Cristo en el año 27, ya para el año 29, algo así, estaba siendo encarcelado y después decapitado. Y al rato vamos a ver cómo Juan el Bautista todavía entraba en dudas con respecto a si era el Mesías Cristo o no. Entonces, eso me da a mí a entender que no hubo tiempo para convivir, para platicar con Jesús y decirle, ¿tú eres el que había de venir o esperamos a otro? Decirle personalmente, bueno, esas palabras ahorita vemos por qué fueron motivadas. Juan el Bautista en el momento de bautizarle sabía que Jesucristo era el Mesías, porque le fue revelado, porque fue visto el Espíritu Santo como paloma posarse en la cabeza de Jesús. Y es bien interesante, ¿no? Estos días pasados se habló un poquito de quién bautizó a los discípulos. Muchos dicen que los discípulos no fueron bautizados. Ahora, ¿quién bautizó a los discípulos? ¿Quién bautizó a los discípulos, hermano? A ver, me voy a los apóstoles. Hablando ahora de los apóstoles. Mire, yo creo que por lógica, por estar en el mismo tiempo, no. Yo pensaba que Jesús. No, que Jesús, que Juan. Juan fue, escuché mal. Discípulos de Juan, o sea, sí. O sea, exacto. O sea, Juan enseña al mundo, ¿no? Sí. Que el Mesías venía y bautiza en preparación para el Mesías. Inclusive a los apóstoles, él los bautiza. Los apóstoles fueron bautizados por él. Efectivamente, por Juan. La pregunta del hermano Ali, ¿quién bautiza a los apóstoles? Conclusión, Juan. El mismo que bautizara a Jesucristo. Así es. Vamos a pasar ahora sí a entrarnos en un poquito más de dificultad con respecto a lo que es a este capítulo y a estos dos versículos, porque ofrece demasiado. Dos puntos de vista muy diferentes. Las fronteras de las tinieblas. Aquí vemos dos palabras que han causado un poquito de confusión, que en el versículo 11, leámoslo. Bueno, leamos esta parte. Dice, no, en el 12. El reino de los cielos sufre violencia y también los violentos lo arrebatan. El griego ofrece dos palabras para referirse a
sufre violencia, que es biastami, que sufre violencia con osada, o sea, en una forma negativa, sufre agresión, o también la expresión puede ser o avanza con violencia, avanza con entereza, avanza firmemente. Esa palabra tiene esa ambigüedad. Por eso es que se ha dado la confusión. Igual a otra palabra también que es viastes, que significa también fuertes o agresivos con violencia, o valientes en un sentido positivo. Existen las dos, sentido negativo de agresión, donde se va a obtener algo por guerra, a la fuerza, o también, como mencionaba el hermano Elí, para entrar al reino de los cielos, los valientes lo arrebatan, aquellos que se rigen por principios, aquellos que no se venden, aquellos que avanzan frente a frente, que avanzan de frente conforme a lo que han creído. Nada les arrebata el reino. Dice, volvamos a leerlo. De cierto os digo que entre los nacidos de mujer jamás se levantó uno, bueno, eso ya lo analizamos, y desde los días de Juan el Bautista, el 12, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y sí, es muy común la interpretación que nos dio hace un momento el hermano Elí. El reino de los cielos sufre violencia. Aquí vemos a los judíos, a los sacerdotes, atacando abierta y agresivamente al reino de Dios. Recordemos cómo se amontonaban en derredor de Juan y de Cristo. Pero para ir y sagazmente quitar, abrir, hacerlos a un lado, matar si es posible, por eso encarcelaron a Juan. Juan, aquí lo vemos, una persona que tiene resultados de violencia por predicar el reino de los cielos. Así que podríamos decir de una manera negativa, el reino de los cielos sufre violencia. Ahí con la palabra viastami. La podríamos poner negativa y ahora vamos a poner la palabra viastes como una forma positiva, aunque también tiene la negativa, pero vamos a ponerla positiva, que decía, los valientes lo arrebatan. Si sufre violencia el reino de los cielos, ahora, aunque es atacado, aquí se necesitan fuerzas, aquí se necesitan agallas. Aquí, y la guerra, ¿cómo es la guerra? ¿Cómo es la guerra de los santos? De aquellas personas que son pacientes, de aquellas personas que son humildes. ¿Dónde llevan la guerra? La guerra se libra dentro de uno mismo y también fuera, porque hay personas que atacan al reino de los cielos. Y nuestro deber es defenderlo con nuestra conducta, con nuestros hechos. Así es como podemos nosotros viajar en dirección correcta. Pese a toda la avalancha de contrariedades que podamos tener en la vida para obtener el reino de los cielos, las personas que viajan y que caminan firmemente por esa senda tan estrecha, la cual la hacen así las circunstancias, entonces esa persona es demasiado valiente. Recordemos, no es con armas que se ven, no es con pistolas, no es con machetes, es con un espíritu dominado y doblegado por Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar a la cosmovisión bélica, el día martes. La idea, pese a cómo se interpreta este versículo, el versículo 12, nos deja, tómesele como quiera tomársele. Siempre va a haber un grado de dificultad referente a la interpretación, pero una cosa es segura, tenemos un conflicto. Tenemos un conflicto en el cual estamos incluidos usted y yo. Ese conflicto necesita de nuestra atención porque automáticamente estamos dentro de él. ¿Qué podemos hacer ya? Estamos en este mundo. Ahora, ¿será usted de las personas que atacan al reino de los cielos con sus actos? ¿Será usted una persona que por su desobediencia agrede al reino de Cristo? ¿O será una persona que por su obediencia
está arrebatando de esa manera el reino de los cielos? Esa pregunta queda para ser contestada en las mentes de cada uno de ustedes. Nuestros actos tienen consecuencias y nuestros actos nos dicen de qué lado estamos. ¿Del lado del caudillo rebelde, siendo desobedientes a los principios de Cristo y de su reino? ¿O del lado de Cristo Jesús, obedientes, siguiendo por la senda estrecha al buen Maestro, peleando así con nuestra obediencia y peleando así con nuestra obediencia, obtener el reino de los cielos, lo que nos ofrece Cristo Jesús? Hay dos partes, no se olviden, estamos en una de ellas, no podemos estar en medio. Y vamos a ver un versículo o dos con referencia a la idea de que una guerra existe. No hay necesidad de hablar mucho de esto, ustedes lo saben. Y vamos a ver Mateo 12, 25 al 29. Dice así: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Vemos, hay dos lados, hay dos bandos, hay dos reinos, hay dos ideales que pelear. Una cosa sabemos, los ideales de Satanás ya fueron velados, se despojaron los principados de Satanás en la cruz, él mismo. Así que la causa de Satanás ha quedado por los suelos. No es válida. Sin embargo, todavía nosotros, como decíamos hace un momento, de una u otra manera cedemos a veces y nos ponemos en terreno de Satanás, sabiendo que su causa está perdida y sabiendo cuáles son las consecuencias de estar ahí metidos. Vamos ahora a Romanos 16, 20. Un último versículo con referencia a esta lección. Romanos 16, 20. Para que vean que la causa de Satanás está perdida, cuál es su futuro. Y ya en Génesis 3, 14 al 19, ya se venía prediciendo desde entonces cuál sería el fin de Satanás. Jesucristo aplastaría su cabeza, lo cual pasó en la cruz. Ahora vamos a ver Romanos 16, 20. Dice así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. El Dios de paz, un ser de paz, aplastando la cabeza de Satanás. Los pacíficos, los pacificadores, los pacientes, los santos de los últimos días que tienen esa característica, tienen también esa arma. La paz que solamente Cristo ofrece. Para que vean ustedes aquí, el concepto de guerra es bastante diferente al concepto que tienen en el mundo. La guerra con Cristo se libera de esa manera, estando quietos y dejando que el Señor pelee, obedeciendo sus reglamentos, y el Señor se encarga de pelear por nosotros. Él pone ángeles a nuestro lado, Él pone al Espíritu Santo y ellos se encargan de esa guerra. La tarea de nosotros es tener paciencia y obediencia en las guerras del Señor. Él las libra. Vayamos al día miércoles. Cuando la batalla se vuelve peligrosa. Aquí está muy interesante esta lección, esta parte. Vamos a Mateo 11 otra vez, del 1 al 12, y vamos a ir desglosando cada uno de los versículos aquí. La batalla se vuelve peligrosa. Recordemos, nosotros estamos involucrados en esta batalla de los siglos. Y aconteció que cuando Jesús terminó de dar comisión a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos, diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro?
Qué interesante, aquel que le había bautizado, aquel que le había visto venir y decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ver posar el Espíritu Santo sobre su cabeza, ahora tenía dudas. Ahora estaba encarcelado y pronto a ser decapitado. Juan estaba trémulo, estaba temblando, estaba inseguro. ¿Quién ponía en la mente de Juan esa idea de que si Cristo era el que había de venir o esperarían a otros? A Juan, alguien por ahí le estaba instigando y estaba diciendo al oído, mira Juan, si hubiese sido ese el Cristo, tú no estarías aquí. Tú estás en peligro. Esa persona que se dice allá que sana, que liberta y que hace maravillas, tiene tanto poder, pero a ti no te ha liberado. A lo mejor el poder es de otra fuente. A lo mejor es esto o el otro, pero a finales de todo, tú estás aquí encarcelado. Quizá te vas a morir. Así que mira, Él no es el Cristo. Por eso Juan se vio tentado por el mismo Satanás a pensar que Jesucristo no era el Cristo, que Jesucristo no era el Mesías. Sigue el 4. Y respondiendo Jesús le dijo, id y decid a Juan las cosas que os veis, que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es predicado el Evangelio. Bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Y yéndose ellos, comenzó Jesús a decir a las multitudes acerca de Juan, ¿qué habéis visto en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O salisteis a ver a un hombre cubierto de ropas delicadas? He aquí, los que visten de ropas delicadas en las casas de los reyes están. Mas que salisteis a ver a un profeta, os digo, más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepararé el camino delante de ti. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer jamás se levantó otro mayor. Hermanos, ¿y por qué la batalla se vuelve peligrosa? Quiero que vayan a Apocalipsis 17:5. Porque Juan está ejemplificando a muchos de nosotros que vivimos en los últimos días. Aquí Juan manda a sus discípulos, Jesucristo manda a los discípulos de Juan a decirle que no se apure, que lo que él sabe, ya sabía de antemano, que así es, que por algo suceden las cosas de Dios. Los caminos de Dios son extraños. Aún a veces, como la gente de Dios, profetas de Dios, mensajeros, sufrieron demasiado y quizá también entraron en duda como Juan, porque pensaban que al estar con Dios, pues eran favorecidos en todas las maneras. No siempre es así. El Señor conoce los caminos mejor que nosotros. Él sabe por dónde darles dirección, aunque nosotros a veces suframos como el mismo Juan. 17:5. Y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a una mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. Vemos aquí, como en el caso de Juan, dos mujeres involucradas también. Recordemos, en el caso de Juan, madre e hija piden la cabeza de Juan. Aquí también, esta guerra no quedó solamente relegada a Juan. Esta guerra también nos pertenece a nosotros. Y muy pronto veremos hermanos como Juan, fieles, dando la vida por el Señor, siendo llevados a calabozos y también perdiendo la cabeza, aunque suene muy cruel, pero es mejor ir diluyendo esto, ir masticando esta idea de que la muerte nos espera en el camino a muchos de nosotros, para que no se turben y se pregunten, ¿qué no estaba Dios con nosotros? ¿Qué no decía Dios? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué me ha pasado a mí? ¿Por qué estoy en peligro? ¿Por qué estoy en cárcel? ¿Por qué estoy presto a ser decapitado? Porque el Señor así lo requiere.
Los caminos de Dios son extraños y a veces nos parecen muy duros de caminarlo, especialmente cuando hay que afrontar la muerte, pero así será. Al igual que Juan el Bautista, muchos de ustedes muy pronto darán su vida por el Señor. Así que lo mejor es irse preparando para la duda, porque la duda puede hacerlo a usted retroceder del camino que le ha mostrado el Señor. Esa es la batalla, por eso se vuelve peligrosa, porque aún en estas edades, en esta edad, nos compete a nosotros. Sí, lo de Juan es historia. Qué pena leerlo, pobrecito Juan y demás. Pero el día que le llegue a usted, pregúntese nada más. La causa perdida, el día jueves. ¿Por qué causa perdida? Porque esta guerra, hermanos, la guerra que empezó a librarse desde el cielo con Cristo y Satanás, ya tenía un designio. Cristo iba a ganar esa batalla. Y lo mostró en el Génesis al hombre cuando vino a rescatarlo, diciéndole que iba a ser liberado de las garras de Satanás, de las garras de la muerte. Había transgredido y la transgresión requiere la muerte de aquel que transgrede la ley de Dios. Por eso Cristo mostró desde el mismo principio su sacrificio dado en la cruz para rescatarnos a nosotros. La muerte que nos pertenecía a nosotros se libera con muerte. Así que vemos al Señor Jesucristo hace 2000 años por ahí cumpliendo este cometido, lo que había prometido, ganando así, arrebatando así el reino que ahora estaba en manos de Satanás. Ahí Satanás queda parcialmente perdido. Digo parcialmente porque todavía en el momento, en la actualidad, vemos mostrada su saña, como decía en el principio de la lección. Hay una guerra que se bate, que se combate invisiblemente todavía. Los resultados son visibles a la vista. Pero la guerra ahí está. No tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra potestades de los aires. Aquel a que Jesucristo llamó el príncipe de este mundo, todavía se le da poder para actuar. Y se le va a seguir dando poder. Entre más se va enconando la guerra en el fin de los siglos, el poder de Satanás se va a ir mostrando más cruel. Y usted está aquí para vivirlo. Usted está aquí para experimentar la hazaña que muy pronto se vertirá en los hijos de los hombres, pero más que nada en aquellos que quieren obedecer al Señor. Recuerden, el reino del Señor solamente los valientes lo arrebatan. El reino del Señor todavía sigue sufriendo violencia. Con saña se nos quiere arrebatar esa perla tan preciosa que nosotros hemos obtenido. La perla de gran precio. ¿Por qué de gran precio? Porque sí, es mucho lo que se paga. Solamente los valientes pueden pagar ese precio. Aquellos que quieren seguir a Jesús. Obediencia siempre. Y el arma es paciencia. El Señor de paz aplastará la cabeza de Satanás y nos dará libertad al fin. Y al fin de todo veremos nosotros venir el reino de la gloria, como se describe en Daniel 7, aquella piedra que fue arrancada no de mano y destruyó a todos los reinos que Satanás ha establecido en esta tierra, incluyendo a él mismo. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, con quien un día estaremos para siempre gozando de las bondades del reino de gloria. Que Dios les bendiga. Oremos, hermanos. Querido Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque nos has dejado ver a nosotros la salvación en Cristo Jesús. Que esa salvación que han experimentado nuestros corazones no sea desligada de nosotros, no sea arrebatada por Satanás y sus huestes. Que podamos, Señor, con fortaleza y con firmeza, dejar en nuestro corazón ese conocimiento de la salvación. No permitas que el Espíritu Santo nos sea quitado. No permitas doblegarnos ante las dificultades y vicisitudes de esta vida. Sabemos que sufriremos por lo que hemos obtenido. Pero, Señor,
tú ganarás la batalla por nosotros. Gracias en Cristo Jesús. Amén.